Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Más allá de lo que vemos. Bien hallados los encontrados. Hoy tenemos aquí a Cristina Rojas de Conduce tus emociones. Y como ya sabéis, para mí no hay nada más importante que se presente uno mismo, que es quien mejor se conoce. Ahí te dejo, Cristina. Cuéntanos quién eres. Hola, Josep, encantada. Bueno, pues yo soy Cristina Rojas, soy profesora de autoescuela y coach y me dedico a ayudar a las personas con miedo a conducir, además de la formación de todo tipo de conductores. Y más allá de Hace, esto. sí, y más allá. Bueno, hace más de 15 años, ¿no? que me formé como formadora vial. Desde entonces, pues empecé a formar a diferentes tipos de conductores, tanto los que vienen a la autoescuela para aprender, como los que hacen clases de reciclaje, las personas que pierden el permiso de conducir o puntos del permiso de conducir. Y poco a poco me fui interesando, hice alguna formación para ayudar a personas con miedo a conducir, alguna formación sobre amaxofobia y bueno, he descubierto que es mi pasión, que es mi propósito y que ayudar a superar a una persona en miedo a conducir, la verdad que me enriquece muchísimo a mí como persona y que ayuda mucho a la persona que lo sufre y lo supera. Qué bueno. ¿Y cómo es que empezaste a dedicarte a acompañar a personas con miedo a conducir? ¿Qué hizo que llegaras a ese estado? Coincidió todo un poco. Hice pues la primera formación Amaxofobia, ¿no? Una formación para profesores de autoescuela, para especializarnos, para saber de qué se trataba. Y la verdad es que yo ya llevaba varios años como profesora de autoescuela y me sorprendió el término amaxofobia, o sea, no sabía de qué se trataba. Y ya me llamó la atención, me dio curiosidad, pero coincidió que conocí a mi actual pareja. Él llevaba 18 años sin conducir, quería hacer clases de reciclaje porque se había comprado un coche y se dedicaba a hacer masajes a domicilio, ahora tiene un centro también, y claro, a la hora de desplazarse era impensable, ¿no? El llegar a los sitios, bus, metro, bueno, de todas las maneras y a veces no le coincidían los horarios. Entonces, bueno, él vino a hacer unas clases de reciclaje, después nos seguimos conociendo y eso fue que me diera cuenta de lo importante que era para una persona superar el miedo a conducir, de todo lo que implicaba en su vida, ¿no? Ese afán de superación también, pero lo que le facilitaba pues en el trabajo, en la familia. A partir de entonces, primero creé un blog para hablar sobre el miedo a conducir y me di cuenta pues que había muchas personas con este miedo, ¿no? Es un miedo que ahora se empieza a conocer más, se empieza a hablar más, pero en aquel entonces casi no había información, ya digo, hace más de 10 años, ¿no? Casi no había información, la persona que lo sufría pensaba que solo le pasaba a ella, lo típico es todo el mundo conduce, ¿por qué yo no? Y para mí fue un descubrimiento pues ver que las personas se empezaban a contactar y que, bueno, que me explicaban sus historias. Qué bueno. ¿Y qué talento redescubriste en ti? ¿Qué tal, perdón? ¿Qué talento redescubriste en ti acompañando a esas personas Ah, que tenían miedo a conducir? mm, bueno, me ha costado encontrarlo, ¿eh? El, la cercanía, ¿no? Yo sí que es verdad que desde que me dedico a esto, yo también acabé siendo profesora de autoescuela un poco por casualidad, ¿no? Mi hermano ya era profesor de autoescuela, llevaba 2 años trabajando, yo tenía 25, 26 años, iba picoteando de un trabajo a otro y él me dijo, prueba a hacerte profesora de autoescuela, que bueno, que en aquel entonces hacía falta profesores, pero sin ninguna intención, no, yo nunca había pensado, ay, de mayor seré profesora de autoescuela, ni mucho menos, ¿no? Entonces, cuando empecé a trabajar, empecé a darme cuenta, pues, que me sentía muy cómoda, muy a gusto, ¿no? Y que las personas, los alumnos, normalmente también se sienten muy bien conmigo, ¿no? Ese acompañamiento, esa cercanía, generalmente incluso alumnos o personas que sufren miedo a conducir, que les doy sensación de que les transmito calma, serenidad, digo, pues viene de serie, ¿sabes? Yo no sabía
este talento estaba en mí, viene de serie, no me esfuerzo, no, la paciencia forma parte de mi carácter y entonces pues se genera un ambiente muy de cercanía, muy de empatía, muy de confianza también, tanto la persona que empieza a conducir como la persona que quiere perder el miedo a conducir, pues claro, necesitan mucha comprensión, mucho apoyo a la hora de que, pues, que si cometen errores no pasa nada, que es un aprendizaje. Y bueno, la verdad es que igual lo he descubierto hace poco, ¿eh? Pues cuando haces los ejercicios estos de, ay, ¿qué destacarías de mí? O ¿por qué me elegiste a mí? Está bien. Ahora como una pregunta un poco tonta, pero ¿has pasado alguna vez miedo acompañando a alguien a conducir? Es una pregunta muy típica. Miedo, miedo, no. Sí que algún susto. Mm. Miedo no, porque hacemos el proceso de aprendizaje es progresivo, ¿no? Y yo el primer día que acompaño a una persona o durante una serie de prácticas y demás, claro, no me meto en el meollo. Igual que a una persona con miedo a conducir le digo, pues no es en plan de tirarte a la piscina para aprender a conducir, sino que vamos progresivamente. Entonces yo con un alumno que no sabe conducir o con una persona que está aprendiendo el miedo a conducir, voy progresivamente también. Entonces sí que alguna vez he tenido algún susto, pero miedo no, porque al final el tráfico, y esto también intento transmitirlo tanto a los alumnos como a las personas con miedo a conducir, o sea, aunque nosotros cometamos un error, los demás usuarios, ¿no? Los demás conductores también están atentos y pendientes, y igual que nosotros a veces evitamos pequeños sustos, pues también los demás conductores evitan pequeños sustos de errores que cometemos nosotros. También, 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 también. Y todo el que Pues hablase, casi. todo el que hablase casualidades, que Mm, para mí son más causalidades, ¿no? Llegan por algo sí. y no te fuiste a la obra a poner tochos, por ejemplo. Exacto. Y si lo miramos desde algo que para mí es importante, o me gusta mirarlo desde esta posición, del talento innato que cada uno tiene, de eso que se nos ha dado para dar, ¿no? Ese punto tuyo Mm. de comprensión, de empatía, que has dicho que tienes paciencia, que acompañas, ¿cómo eras tú, la Cristina de pequeña, ya cómo llevabas a la práctica esto en tu vida cotidiana o en tu familia? Claro, ahora que me lo preguntas, uy, se me ha puesto ahí la piel de gallina y todo. Es verdad que uno no es consciente, ¿no? Pero a mí, yo siento que me gusta la gente, me gusta el contacto con la gente, me gusta el observar la gente. Y sí que de pequeña ya, pues tanto en el colegio o en mi casa y demás, eh, quizás he tenido un perfil ayudadora de alguna manera, ¿no? Tanto pues en el colegio, ahora me has recordado, fíjate tú, que me sentaban a veces con alumnos más conflictivos porque así nos equilibrábamos, ¿no? Porque tenía, pues sí, ahora ya digo, yo sé, o sea, nunca lo había asociado hasta que me lo has preguntado, pero es que hace poco vi un compañero de ¿No? colegio y se lo explicaba a mi hijo, ¿no? Este compañero de colegio, digo, era muy terrible y demás. Sí, sí, sí. Y después, pues con los años, pues es un hombre estupendo, ¿no? Y es el típico niño del colegio que decía, ay, madre mía, que la liaba parda. Y yo le explicaba, pues esto, me sentaban con él porque así es como que se calmaba, ¿no? Y estábamos los dos y bueno, nos equilibrábamos las energías, lo que fuera. Sea, Sí, ya sí, fue así, potenciabas fue. esa parte. Y en tu vida familiar, Sí. ¿cómo lo potencias? ¿Cómo ayudas a conducir las emociones? A tu- Bueno, en mi vida familiar tengo que decir que, y quizás eso también me ha ayudado porque a veces hay personas de mi entorno cercano como muy extremistas, ¿no? En las ideas también, o que a veces lo pasan mal, pues tema COVID con las noticias, tema ahora con la política, ¿no? Y es como que lo magnifican todo y yo ahí siempre intento como mi mensaje es más neutro y más hasta qué punto esto te afecta a tu vida Mm, porque realmente sí que nos afecta, ¿no? Todo el tema de la política o en su día el COVID y demás, pero en aquel entonces las noticias, la información y la no información emocionalmente te lo hacía pasar mucho peor
y hubieron personas que lo pasaron muy mal, ¿no? Pero no se potenciaba un poco la calma, la serenidad, el vamos a ver qué pasa, ¿no? Era todo terrible y era todo horrible. Totalmente, totalmente. Mm. Cristina, con tu trabajo de conduce tus emociones, ¿qué legado quieres dejar? ¿Qué impacto quieres generar en el mundo? El impacto para mí es, claro, yo todo lo centro en el miedo a conducir y en la conducción. Y tanto mis servicios, mis formaciones están enfocadas, ¿no?, a superar el miedo a conducir. Pero es muy curioso que al final, cuando tú superas el miedo a conducir, superas otros miedos también. Eh, y incluso a veces he compartido con otros profesionales, ¿no? Y hemos hablado de miedos, cada uno desde su especialidad, y hemos hecho alguna charla y demás, ¿no? Y el eslogan para mí sería diferentes miedos, una misma emoción. O Mm, sea, todo el mundo tenemos miedo. Yo he tenido miedo y siempre tengo un poco de reparo, pues miedo a hablar en público, miedo a exponerme, miedo a atreverme a hacer cosas que no estoy tan acostumbrada a hacer. Después, claro, ya sé que es un proceso, que el afrontar hace que desaparezca el miedo y demás, ¿no? Entonces, para mí es un legado importante el que una persona, cuando supera el miedo a conducir, es que se siente muchísimo más empoderada en su día a día, en su vida. Y hay personas que me lo han dicho, dice, es que todo lo que he aprendido no solo lo estoy aplicando en la conducción, es que lo estoy aplicando en mi vida, porque, pues sí, el miedo es una emoción innata, básica, necesaria, pero sí que es verdad que muchas veces es un miedo imaginario que nos frena y que nos obstaculiza cuando queremos atrevernos a hacer algo que no lo hacemos porque le damos mucha bola a los pensamientos y que si lo hiciéramos diríamos, pues no es para tanto. totalmente, totalmente es así. Y a estas personas que manifiestan el miedo por lo que se explican en la conducción, ¿dirías que hay algún patrón en todas que se repite en su vida? Bueno, en todas, en una parte. Claro, cada miedo es particular, pero sí que se repiten patrones de perfeccionismo, de rigidez, de pensamientos, o sea, personas con tendencia a preocuparse, Ujú, em, con con miedo también o con un sentido de vulnerabilidad, ¿no? ujú, Pero sobre todo, claro, yo digo, ¿cuáles son las posibles causas, ¿no?, de sufrir el miedo al conducir? Pues obviamente haber sufrido un accidente de tráfico, un deficiente aprendizaje, pero más relacionado con la personalidad sería esto, ¿no? Personas con tendencia a preocuparse, personas con un sentido de perfeccionismo, de no error, y personas quizás también que a veces con una sensación de no me lo merezco, o qué sea, que se desvalorizan. Sí, bueno. no me merezco superar el miedo a conducir o me han hecho creer que no me lo merezco, que no soy suficientemente válido o bueno o capaz. O que bueno, si tienes miedo no conduzcas y acepta que no conduces y ya está. Sí, sí, Aunque pero sí, sí. Si tienes miedo, pues no conduzcas y ya está. O es que todo el mundo conduce y bueno, lo que genera más incomprensión es, claro, las personas que tienen miedo a conducir, la mm, mayoría conducen. O sea, del 33% de personas que sufren miedo a conducir, solo un 4% es un miedo tan paralizante que no conducen. Entonces, es más extraño aún cuando una persona sí que conduce por determinadas situaciones y por otras no. mm, No, por ciudad sí, pero por autopista, autovía no. es verdad. O por donde conozco sí, pero si tengo que ir a algún sitio que no conozco, no. Y entonces esto genera más incomprensión aún. Me estás haciendo dar cuenta que conozco mucha más gente que me Ay, pensaba con miedos a conducir delante de según qué situaciones. Es pura mm, verdad. Sí, 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 sí. sí. ¿Y qué consejo le darías a la persona que te llega? Tanto a la que conduce como a la que tiene un miedo paralizante de no conduce. ¿Eh? O sea, la primera vez que te dicen, hostia, Cristina, necesito que me ayudes. ¿Cuál es el primer Mm. paso? El primer paso es conocer y comprender el miedo a conducir. Entonces, pues le explico, ¿no? El miedo como emoción,
cómo funciona nuestro cerebro a nivel emocional, que los síntomas físicos es una manifestación de lo que estamos percibiendo como una amenaza. Entonces, habría esta primera parte de conocer, comprender, vale, la parte del miedo como emoción, pero la parte también de tu relación con el miedo. ¿No? Que aquí es cuando a veces hay personas que, ostras, la tendencia ya es normalmente en mi vida, en diferentes aspectos, no me atrevo a hacer depende de qué. O sea, yo muchas veces digo, el miedo a conducir generalmente está relacionado, se manifiesta por otros miedos o por cómo tú te estás relacionando en otras áreas de tu vida. Entonces, mi pregunta muchas veces es, cuando alguien está totalmente paralizado, digo, vale, ¿cuál es el primer paso que te atreverías a dar? Porque el primer paso a lo mejor simplemente es imaginarme conduciendo. Hay personas que ni siquiera se imaginan conduciendo. O a lo mejor es sentarme unos minutos en el vehículo y amigarme, ¿no? Con el coche, sentirlo, estar ahí. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, que sea todo muy progresivo, muy poco a poco. Yo ahí soy como, ya digo, no soy amiga de las terapias de choque, ¿no? Yo creo que ya va conmigo también y entonces es lo que promuevo, ¿no? Sino un paso a paso, progresivamente, ir afrontando ese miedo de muy poquito a poco y lo más importante en este sentido es valorar cada paso, que esto sí que me lo encuentro muchas veces, ¿no? Es que sentarme unos minutos en el coche como si no fuera importante, ¿no? Como si no tuviera valor. Digo, bueno, de no hacerlo a hacerlo es importante. O Familia. personas que hacen, claro, hacen un recorrido, ay, pero es que se me ha calado el coche o es que he sentido un nivel de malestar en un momento concreto. Vale, o sea, no siempre el resultado cumple las expectativas de la persona que tiene miedo a conducir, pero es que para mí lo importante es haber realizado la acción. Totalmente de acuerdo. ¿Y tú cómo superaste el miedo a hablar en público? Porque y entra a tener Instagram impresionante, con muchísimos seguidores, hacer vídeos y mostrarte. ¿Qué hiciste para romper ese miedo? Y la preguntita también para mí es, ¿por qué lo hiciste o para qué lo llegaste a hacer? Vale. En un primer momento, el miedo a hablar en público es como que no me quedó más remedio. Yo todavía no tenía la formación que tengo, ¿no? Y fue, ¿no? Estas causalidades que igual tú dices, Mm. porque sí que es verdad que a veces pienso es que todos los pasos al final me han traído hasta aquí. O sea, yo he llegado ahora a donde estoy, pues por mi miedo a hablar en público y entonces, bueno, pues me hice profesora de autoescuela. ¿Qué pasa? Que tenía que dar formaciones y tenía que hacer clases teóricas, entonces tenía que hablar ante desconocidos. Claro. Era mi trabajo, no me quedaba más remedio, o sea que el hacerme profesora de autoescuela ya ahí me abocó a que tenía que hablar en público, aunque fuera alumnos y demás. Después en otro tipo de formaciones, pues a otro tipo de conductores o sobre seguridad vial, etcétera. Eh, Después cuando empecé, claro, yo cuando conocí a mi pareja, que él ya era, él es terapeuta, ¿no? Y entonces fue el que me empezó a hablar sobre, pues, programación neurolingüística, coaching, hipnosis y demás. Entonces empecé a formarme, ¿no? Tenía la formación en amaxofobia, pero para mí perder miedo a conducir no es solo conducir. Entonces la otra parte me Mm. formé en el desarrollo personal para acompañar a la persona en esa otra parte. Claro, yo lo hice ya encaminada a quiero ayudar a una persona a superar el miedo a conducir, pues venga, coaching, PNL, hipnosis, mindfulness, pero Mm. claro, en este tipo de formaciones, al final tú vas descubriendo tus miedos, tus bloqueos, Ah, cómo tú respondes emocionalmente, ¿no? Porque, claro, busca una creencia, busca un conflicto, venga, ¿no? Son formaciones muchas veces muy prácticas y entonces realmente te hacen crecer como persona. Entonces yo ahí me di cuenta de, pues, de todos mis miedos también, de todas, de muchas creencias que tenía ya, que me limitaban, obsoletas y demás. Entonces fui haciendo como un trabajo personal sin querer, porque mi objetivo era ayudar al miedo a conducir, pero que a la vez me sirvieron a mí. Y en el momento de las redes sociales, ahí el para qué sería, bueno, el para llegar a más personas, porque al final, ¿no? Si no eres visible, no llegas a más personas. Si no llegas a más personas, hay personas que aún descubren mi perfil, en Instagram sobre todo, ¿no? Que es mm. donde me muevo más, y
es que es una sensación de simplemente leyendo lo que comparto o viendo cuando explico algo, es esa sensación de, ostras, estoy en el lugar en el que me escuchan, me comprenden, ya digo, independientemente, ¿no? Que después esa persona me contrate o no Sí, para sí, superar el sí. miedo a conducir, pero es nada, o sea, simplemente ese espacio de comprensión, de hablar del miedo a conducir, de ver que una persona pues explica, a veces en comentarios, es una pasada, yo siempre lo digo, ¿no? Una persona explica su situación y otra persona que no le conoce de nada le apoya y le da ánimos, digo, es que es súper bonito. Y entonces al final es esto, ¿no? O sea, o me expongo o mi mensaje, ¿no? Y mi vocación no va a llegar a todo el mundo que lo necesita. Claro, 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 claro. La siguiente pregunta, Cristina, y es, ¿qué te diferencia a ti de una persona o de un profesor de autoescuela clásico? Dando, dando una clase, ¿eh? Vale, dando una clase. Yo tengo que decir eh, bueno, yo siempre decía, no, pues cuando conocía a alguien y demás, o alguien me preguntaba, bueno, dónde apuntarse y demás, yo decía, bueno, en todas las autoescuelas, todos los profesores os vamos a enseñar y demás. Y después hay gente que me ha dicho, bueno, todos los profesores no sois iguales, en verdad, ¿sabes? Yo tenía la imagen esta de que porque en verdad los profesores de mi entorno generalmente eran, bueno, cada uno con su carácter, pero bueno, al final he descubierto que hay de todo. ¿Qué me diferencia a mí? Bueno, yo diría que es este acompañamiento más desde la paciencia, la comprensión y como que soy muy permisiva con los errores también. O sea, una persona que está aprendiendo a conducir es normal que se equivoque. Y entonces aquí sí que hago un poco de ejercicio de, vale, ¿qué piensas que te puede pasar? ¿Y cómo te sientes? ¿Qué es para ti el examen? ¿No? A veces no te añadas presión. Ya, aparte del aprendizaje en sí, ¿no? De la práctica o al principio de la teórica, pero sobre todo en la práctica, la persona que viene a aprender es como ostras, es que venía muy nervioso, muy nerviosa porque pensaba que me iba a salir fatal o es que nunca he conducido un coche. Digo, claro, digo, por eso estás aquí, ¿no? Y entonces yo a veces, además del proceso de aprendizaje más práctico, es un poco el no te añadas presión, ¿no? O sea, ¿qué pasa si te equivocas? ¿Qué piensas que puede pasar? Un mensaje muy recurrente en mí es, hasta donde no llegues tú, llego yo. ¿Sabes? No te preocupes que no vamos a atropellar a nadie, ni va a haber ningún percance de riesgo importante. Somos un equipo, ¿no? Muchas veces, incluso a lo mejor va a cruzar un peatón y el alumno no frena porque son sus primeros días y freno yo y le sonrío, digo, ¿ves? Digo, el peatón no sabe si has frenado tú o yo, sonríe y disimula, ¿sabes? Bueno, pues un poco de ese acompañamiento más es de si te equivocas no pasa nada y Mm. no te añadas presión ni en el aprendizaje ni después en el examen. Que bueno, has hecho una expresión que no sé si la podré repetir tan bien como tú, que has dicho que le dices al alumno, donde no llegas tú, llego yo, ¿no? Ujú. Esto, Cristina, a mí me recuerda algo que a veces le digo a mis alumnos o clientes, es, si yo te presto la fe que yo tengo en ti hasta que tú la tengas contigo mismo. Luego ya me Esto es así. devolverás lo que yo te he prestado, ¿no? Y me ha recordado muchísimo, muchísimo, muchísimo esto, ¿no? Es como, tranquilos, tranquilos que todo, absolutamente todo llega, ¿no? Si ellos deciden Ay, que qué eso bueno. acabe sucediendo. Y me has Ujú. hecho recordar esto. Y ahora, Cristina, como una preguntita que le hago a todo el mundo, exactamente la misma. Am, También sé la respuesta, me da mucha gente, pero no te la digo. Es A ver. alguna decisión que hayas tomado en tu vida y te hayas arrepentido de la decisión que hayas tomado. No sirve el, no, sí, todavía de ser porque había de ser, acepto lo que, no, 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 algo que diga, hostia puta, sí, tomé esta decisión, sé que la cagué, no, no he podido cambiar nada, pero sé que o la cagué o no la cagué, lo que sea, pero de algo que realmente te arrepientas. De algo que me arrepienta, ostras, no sabría decirte nada concreto, ¿vale? Sí que a veces he tenido la sensación de podría haber hecho más, Mm, ¿no?
pues por ejemplo, en mi emprendimiento o ya te digo, ¿no? En el punto en el que estoy ahora, a veces tengo la sensación que podría haber ido más rápido, que no hago lo suficiente. Y más esa sensación, ¿no? Y bueno, me repito esta frase de, pues, he hecho lo mejor que he sabido hacer con los Sí, recursos sí. y la información que tenía, y ahí me quita esta sensación de culpa, ¿no? Pero la culpa y a lo mejor de no haberlo sabido hacer en relación, mira, si me arrepiento de algo, es de no haber encontrado a veces el equilibrio Mm, entre el tiempo personal y el tiempo profesional. ok, Mm. siempre hay algo, siempre hay algo. Sí, sí, sí. Y Y la las... sensación esta de, tendría que haberlo hecho mejor, bla, bla, bla. Sí, 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 luego hay un minillo aquí importante. Y la Sí. pregunta que para mí también es muy importante es esta, Cristina. ¿Cuál sería la decisión o el movimiento lo suficientemente grande que te acercara al máximo de los máximos de los máximos al para qué final de lo que buscas, ese cambio de paradigma? Vale, el movimiento es, pues esto, no parar y tener muy claro. Para mí es el foco, tener foco y acción, foco y acción, foco y acción. Porque durante mucho tiempo, pues quizás no he perdido el tiempo, pero me he dispersado más en la formación, ¿no? Mm, En querer hacerlo bien, en tener muchos recursos, y entonces ha sido mucho tiempo disperso, ¿no? Pues siempre detrás de, ay, esta formación me ayudará más, uy, con esto aprenderé más, uy, con esto, y bueno, o sea, creo que estoy suficientemente formada y preparada, ¿no? Aún y así siempre me gustaría, el aprendizaje forma parte de mi vida, mm. pero es foco y acción. Por lo tanto, que has perdido más tiempo en el cómo que no en el para qué. Sí, sí, Va, sí, 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 totalmente. sí, sí. Y el cómo nunca hay una respuesta exacta para el cómo. Nada, Poco nada, no. acción, ir a potenciar el máximo talento de cada uno. ¿Y dónde Ujú. pueden encontrarte todas las personas que nos escuchan y quieran saber de ti para que les ayudes a cambiar este estado? ¿Dónde te pueden encontrar? Pues mi web, conducetusemociones.com y en Instagram, @conducetusemociones.com. Después sí que igual, pues en Facebook, en Mm, Threads ahora, que es nuevo y demás, pero en TikTok hay algo, pero bueno, yo sobre todo donde me muevo es en mi web y en Instagram. vale, magnífico. ¿Y cómo quieres acabar la entrevista? ¿Qué les quieres decir a todas estas personas que nos escuchan? Pues que, mira, a mí algo que me sorprende es que hayan personas con más de 10 años con miedo a conducir o, ya digo, me remito al miedo a conducir, pero podría ser cualquier otro miedo, ¿no? Personas que llevan años con un miedo que les frena. O sea, mi visión es, si tú durante esos 10 años hubieras hecho un pequeño paso cada día, ¿dónde no estarías ahora, no? Entonces, valorar esos pequeños pasos, pasar a la acción, que es lo que quiero hacer yo también, ¿no? Y una acción repetida durante mucho tiempo, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, es que al final te llega al lugar donde tú quieres llegar, a tu destino. El plan de acción masiva y Sí, sí. Y dejar de... aprender, claro. O Exacto. sea, no pensar tanto en el resultado, es que es eso, ¿no? Acción masiva sin expectativas. Y yo esto lo repito mucho, digo, siempre hay expectativas, aunque sea de manera inconsciente, tú quieres que algo salga de una determinada manera, ¿no? Pero es que hasta que no lo haces, no lo sabes, tanto para bien como para mal. Entonces, acción masiva sin expectativas y valorar esas pequeñas acciones que acaban siendo grandes acciones. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues bueno, hasta aquí, Cristina. Muchas gracias a todos por escucharnos. Deseo que Cristina os haya abierto muchas puertas y como seguramente os ha pasado igual que a mí, que os habéis dado cuenta que conocemos a mucha más gente de la que nos pensábamos con miedos a conducir o esos miedos fraccionados, pero que no deja de ser un miedo, porque aquí sí y allí no significa tener miedo en todos los sitios igualmente. Lo que pasa es que uno nos da confianza y el otro pues nos continúa dejando donde estábamos antes. Aquí tenéis a Cristina, buscarla, encontrarla y como habéis escuchado, seguramente os acompaña en este caminito para romper esas barreras, esos miedos y encontraros en el camino conduciendo vuestras emociones de la manera más correcta. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo para todos.